Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo turco preferido. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía que yo, porque hoy tenemos un bombazo, un notición, un no puede ser, que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Ya lo habrán visto en el título, pero para los que se incorporan ahora, agárrense que vienen curvas. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, los mismos que nos enamoraron en Erkenci-Kuş, los que nos hicieron creer en el amor verdadero, los que, bueno, ya saben, los que nos rompieron el corazón cuando supimos que su romance, al parecer, era solo cosa de la pantalla. Pero, ¿y si les digo que la historia no ha terminado? ¿Y si les digo que podrían estar juntos otra vez? ¡Boom! Explosión. Terremoto. Ya sé, están pensando que estoy loca, que me he bebido el café turbio de más, que esto es imposible. Pero créanme, mis queridos chismosos, donde hay humo hay fuego. Y las redes sociales, los paparazzi y las fuentes cercanas a la pareja, están que arden. Pero antes de que se me escape todo el jugo de esta naranja, déjenme pedirles, por favor, que se suscriban al canal. Si les gusta el salseo, si aman las telenovelas turcas, si quieren estar al día de todos los dramas y romances de sus ídolos, este es su lugar. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita y únanse a esta gran familia de fanáticos turcos. Vamos, no sean tímidos. Ahora sí, después de esta breve pausa publicitaria, vamos al grano. ¿Qué está pasando entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿De dónde sale este rumor de reconciliación? Bueno, para empezar, tenemos que recordar un poco la historia. Demet y Can, como saben, protagonizaron Erkenci-Kuş allá por el 2018 a 2019. La química en pantalla era innegable, arrolladora. Y claro, como suele pasar, los rumores de un romance fuera de las cámaras no tardaron en aparecer. Al principio, ambos lo negaron rotundamente. Somos solo amigos, decían. La química es parte del trabajo, argumentaban. Pero claro, las miradas no mienten. Los gestos, las sonrisas, la forma en que se buscaban en cada evento, todo indicaba que había algo más. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Fanfics, montajes, teorías conspirativas, todo un mundo alrededor de Candem. Recuerdo que incluso había páginas enteras dedicadas a analizar cada uno de sus gestos, interpretando cada mirada como una prueba irrefutable de su amor. Era una locura maravillosa. Pero luego, como suele pasar en estas historias, las cosas se torcieron. Empezaron los rumores de celos, de discusiones, de personalidades incompatibles. Dicen, y esto es información de primera mano de un pajarito que trabaja en el set, que Can tenía un carácter muy fuerte, muy demandante, y que Demet, aunque dulce y talentosa, también tenía su carácter. Que chocaban a menudo, sobre todo por la presión mediática y la histeria de los fans. Era una situación insostenible. Y al final, la bomba, la serie terminó y al parecer también el romance. Cada uno siguió su camino. Can se fue a Italia, se convirtió en Sandokan, se lió con una italiana espectacular, y Demet siguió triunfando en Turquía, protagonizó varias series y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Can, por su parte, vivió una etapa de locura en Italia. Su relación con Diletta Leotta fue un torbellino mediático. Fotos en yates, cenas románticas, viajes de ensueño, parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La relación terminó tan rápido como empezó, dejando a Can con el corazón roto y una imagen pública un poco dañada. Se le acusó de ser demasiado egocéntrico, de buscar la fama a toda costa, de utilizar a Diletta como un trampolín. Él, por supuesto, negó todas las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. Regresó a Turquía con un perfil más bajo, intentando reconstruir su carrera y su vida personal. Y ahí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque resulta que hace apenas unos meses, Demet y Oğuzhan se divorciaron. ¡Boom! Otra vez. Nadie lo esperaba. Parecían la pareja perfecta, felices, enamorados. En las alfombras rojas se les veía radiantes, en sus redes sociales compartían fotos llenas de amor, incluso habían comprado una casa juntos y hablaban de formar una familia. Pero bueno, ya saben, la vida da muchas vueltas y a veces las cosas no salen como uno espera. Los rumores apuntan a que la rutina, la falta de tiempo para estar juntos y las presiones laborales fueron minando la relación. También se rumorea que Oğuzhan era un poco celoso y posesivo, y que Demet,
acostumbrada a la libertad y a la independencia, se sentía asfixiada. Sea como sea, el matrimonio llegó a su fin, dejando a Demet soltera y vulnerable. Y aquí es donde entra en juego nuestro querido Can Yaman. Porque casualmente poco después del divorcio de Demet, empezaron a aparecer pistas, migajas, señales que indicaban que algo se estaba moviendo entre ellos. Primero fueron likes sospechosos en Instagram. Fotos de uno que le gustaban al otro, comentarios sutiles, esas cosas que solo los fans más observadores notan. Recuerdo que Demet publicó una foto de ella tomando un café en un café muy particular en Estambul, un lugar que Can solía frecuentar cuando vivía allí. Y Can le dio like a la foto casi al instante. La histeria colectiva no se hizo esperar. Los fans empezaron a especular con la posibilidad de que se hubieran visto en secreto en ese café. Luego empezaron a surgir rumores de encuentros secretos. Alguien los vio cenando en un restaurante discreto, otro los vio paseando por las calles de Estambul, otro los escuchó hablar por teléfono. Ya saben, lo típico. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que habían retomado el contacto y que estaban explorando la posibilidad de una segunda oportunidad. Un amigo en común me contó que Can había llamado a Demet para darle el pésame por su divorcio, y que la conversación había sido muy emotiva y sincera. Que ambos habían reconocido que se habían equivocado al separarse, y que estaban dispuestos a intentarlo de nuevo, pero con más madurez y paciencia. Pero la verdadera bomba, el verdadero detonante de todo este revuelo, fue una foto. Una foto que se filtró en las redes sociales y que, aunque borrosa y poco clara, parece mostrar a Demet y Can juntos, abrazados, en lo que parece ser un aeropuerto. Chan chan chan. La calidad de la foto es pésima, parece tomada con un teléfono de hace 10 años. Pero la silueta de la mujer se parece mucho a la de Demet, y el hombre alto y moreno que la abraza se asemeja a Can. La foto fue publicada en una cuenta anónima de Twitter y rápidamente se viralizó. Los fans la analizaron con lupa, buscando cualquier detalle que confirmara su autenticidad. Algunos argumentan que la foto es un montaje, que las caras han sido photoshopeadas. Otros, en cambio, están convencidos de que es real, y que la pareja se estaba despidiendo en el aeropuerto antes de que Can tomara un vuelo a Italia. La foto obviamente se volvió viral en cuestión de segundos. Los fans de Can Dem enloquecieron. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Y las redes sociales se inundaron de memes, comentarios y teorías de todo tipo. ¿Es la foto real? ¿Es un montaje? ¿Es una estrategia publicitaria? Nadie lo sabe con certeza. Ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que no comentan sobre la vida privada de sus clientes. Un silencio que para muchos es una confirmación implícita. Pero lo que sí es cierto es que la foto ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de muchos fans. La esperanza de ver a Demet y Can juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz. Han pasado años desde Erkencikus, pero el cariño del público por la pareja sigue intacto. Siguen recibiendo cartas y regalos de fans de todo el mundo, que les piden que vuelvan a estar juntos. Y ahora, con esta nueva oleada de rumores, la esperanza se ha renovado. Ahora bien, seamos realistas. Hay que ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar por la emoción y creer todo lo que vemos en Internet. Los rumores, las filtraciones, las fotos, todo puede ser falso. Todo puede ser parte de una campaña de marketing para promocionar un nuevo proyecto en el que estén trabajando juntos. Sabemos que en el mundo del espectáculo todo se hace para generar expectación y aumentar las ganancias. De hecho, algunos medios turcos apuntan a que Demet y Can podrían estar negociando su participación en una nueva serie, una secuela de Erkencikus o un proyecto completamente nuevo. Y que todo este revuelo mediático no sería más que una forma de generar expectación y aumentar el interés del público. Se dice que varias productoras están interesadas en volver a juntar a la pareja en la pantalla, y que les han ofrecido contratos millonarios. La posibilidad de una secuela de Erkencikus es la que más suena, ya que la serie original fue un éxito rotundo en todo el mundo. Imagínense la expectación que generaría una nueva temporada, con Demet y Can retomando sus personajes y explorando una nueva etapa en su relación. ¿Es posible? Sí, por supuesto. En el mundo del espectáculo, todo vale. Pero también es posible que haya algo más.
Que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas forzadas y las declaraciones ambiguas, haya un sentimiento real, una conexión que nunca se rompió por completo. Que a pesar de los errores del pasado, ambos se sigan queriendo y estén dispuestos a luchar por su amor. Yo personalmente quiero creer que sí. Quiero creer que Demet y Can se han dado cuenta de que se equivocaron al separarse, que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a luchar por su amor. Quiero creer en los finales felices, en las segundas oportunidades, en la magia del destino. Soy una romántica empedernida, ¿qué puedo hacer? Pero al final, la verdad solo la saben ellos. Solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Solo ellos saben si hay una reconciliación en camino o si todo es una simple coincidencia. Nosotros, los chismosos, solo podemos especular y soñar. Así que, mis queridos chismosos, solo nos queda esperar y ver qué pasa. Estar atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, a cualquier pista que nos pueda dar una idea de lo que está sucediendo. Y mientras tanto podemos seguir soñando con un final feliz para Demet y Can. Quizás, algún día, los veamos caminando juntos de la mano, felices y enamorados. O quizás, todo quede en un simple rumor. Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos analizado los rumores de reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, hemos repasado su historia de amor, hemos examinado las pistas que han surgido en las redes sociales y hemos debatido las posibles razones detrás de todo este revuelo mediático. Ha sido un viaje lleno de emoción y suspense, ¿verdad? Espero que les haya gustado este vídeo lleno de salseo y emoción. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro chisme turco. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can están juntos otra vez? ¿Creen que su historia de amor tiene un futuro? ¿O creen que todo es una farsa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Me encanta saber lo que piensan y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para no creer en el amor. Así que sigan amando, sigan soñando y sigan creyendo en la magia. El amor es el motor del mundo, y sin él la vida no tendría sentido. Denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el salseo nunca termina. Hasta la próxima, mis chismosos. Y que viva el amor.